Bienvenidos a la edición del mediodía de Noticias Caracol, Primero en Noticias. Mucha atención porque ya son 34 los casos de coronavirus en el país. Según el reporte más reciente del Ministerio de Salud, hoy se registraron 10 casos más de coronavirus en las ciudades de Cartagena, Cali, Cúcuta, Dos Quebradas, Manizales, Neiva, Medellín y Bogotá. Veamos entonces cómo está el panorama. Muy bien, la ciudad que tiene más número de casos es la capital del país, Bogotá, con 13 casos. Los dos nuevos que se registraron hoy son un hombre y una mujer que regresaron de España y se encuentran con aislamiento supervisado en sus casas. Después, el departamento de Antioquia con 8 casos, Medellín con 6, Río Negro 1 e Itagüí también un caso. Le sigue el departamento del Valle del Cauca con 3 casos, uno nuevo en Cali que se registró hoy, uno en Palmira y uno en Buga. Nos vamos ahora a Cartagena, en el departamento de Bolívar. Allí van 3 casos. Entre estos, la mujer de 85 años que permanece en delicado estado de salud, pero que está estable. En el Huila, específicamente en Neiva, hay otros 3 casos registrados en este momento. A las 2 hermanas, una de ellas proveniente de Italia, se suma un nuevo caso hoy por contacto y se encuentra en aislamiento supervisado también en su casa. Hoy también se registró un nuevo caso en Risaralda, el municipio de Dos Quebradas. Es un joven proveniente de Estados Unidos, quien también permanece en estado de aislamiento. Por último, en Villavicencio Meta hay un caso, Cúcuta, norte de Santander, también uno, y uno más en la ciudad de Manizales, en el eje cafetero. Pues así las cosas, en total de los 34 casos, 22 son importados y 12 asociados. 21 son hombres y 13 mujeres. Hay que corregir, 21 mujeres y 13 son hombres. Así es, 34 casos en total. Todos estos nuevos casos ya están en la mira del gobierno y de las autoridades locales que han intensificado las medidas para controlar la propagación del COVID-19 en nuestro país. En Noticias Caracol, por eso tenemos cubrimiento especial de lo que sucede en las regiones del país. Vamos a comenzar entonces en Bogotá, la ciudad que tiene el mayor número de casos. Hacemos contacto con el secretario de Salud de Bogotá, Alejandro Gómez. Secretario, buenas tardes, bienvenido a Noticias Caracol. Comienzo preguntándole, hablemos de los nuevos casos que se registraron. ¿Quiénes son los 2 nuevos pacientes y cómo adquirieron el virus acá en Bogotá? ¿Eso fue por un viaje o son casos locales ya? Daniela, Juanita, muy buenas tardes a ustedes y a toda la audiencia. Como ustedes lo destacan, tenemos este reporte desde las autoridades nacionales para una suma total de 13 casos en la ciudad de Bogotá. A la fecha, todos ellos son claramente importados, todos ellos son claramente provenientes de Europa, particularmente con mayor frecuencia en el caso de España, y por fortuna, todos y cada uno de ellos, los 13, están en buenas condiciones. Y estamos pudiendo implementar lo que ha sido nuestra apuesta como ciudad para enfrentar el COVID-19, atención domiciliaria, para aquellos casos que no ameriten estar en hospitales, estar en unidades de cuidados intensivos. El mejor es el aislamiento en casa y en estos 13 casos estamos obrando de esta manera. Doctor, usted ha dicho quienes no necesiten, pero a mí me gustaría que hiciéramos claridad de pronto en quienes sí necesitan. ¿Cuál sería esa señal de alerta para de inmediato pues recurrir a ayuda médica profesional? Muy bien, hemos implementado en la ciudad y hemos compartido con la ciudadanía el 123 como el teléfono que nos permite hacer contacto con el sistema de salud. Estamos enfrentados a una cosa que es extraordinaria. Tenemos que cuidar nuestra red hospitalaria, pública y privada, todos ellos. Entonces, a través del 123 se podrá establecer un contacto telefónico. Nuestros especialistas, nuestro personal de la salud, hará unas preguntas, hará unas indagaciones y determinan cuál de estos pacientes debe recibir un equipo médico asistencial en casa. Es ese equipo médico asistencial el que determina si un paciente se tiene que trasladar a una clínica u hospital. Así estamos funcionando, lo estamos haciendo supremamente bien. Por supuesto, hay más llamadas en un primer momento de las que podíamos controlar. Ya respondimos de manera ágil, tenemos más operadores, tenemos más líneas de entrada y tenemos los equipos médico-asistenciales para acudir a las diferentes residencias de las personas cuando éstas lo requieran. Claro, doctor, así es. Y hablemos entonces de los otros 11 casos que también se reportan en Bogotá. ¿Cómo avanza esa recuperación? ¿Dónde están siendo atendidos? ¿Ellos también están en la casa? Por fortuna todos ellos. Hubo un solo caso que requirió un día de hospitalización, pero rápidamente se pudo dar de alta porque el cuerpo médico asistencial quedó tranquilo con la evolución de la enfermedad. Todos ellos se están recuperando. Ninguno de ellos reviste gravedad en este momento. Hay que decir también que esto lo tenemos que monitorizar día a día.
Pero hoy la buena noticia es que pese a llevar 13 casos, y estamos seguros, vamos a llevar más. Así se comporta el virus, se ha comportado en otras partes del mundo y así será en Bogotá y en el resto del país. En la medida en que se nos vayan presentando más, pues más vamos a responder con la estrategia de medicina domiciliaria y atención en casa hasta el momento en que alguno requiere hospitalización y por supuesto será llevado por nuestras unidades de ambulancias debidamente protegidas hasta los centros asistenciales. Secretario, queremos insistir, hemos hablado de lavarse las manos, tener tapabocas a la mano para dárselo, por ejemplo, a quien tiene gripa o estornuda en caso de que no lo cuente. ¿Qué otras recomendaciones hacer desde la Secretaría de Salud? Destacamos de la mano de ustedes esos que usted menciona. Primero, la lavada de las manos, hasta el 50% de los contagios se puede prevenir de esta manera. También el uso de tapabocas para aquellas personas que tengan síndrome gripal. No sabemos cuál es COVID positivo y cuál es COVID negativo. Estamos haciendo los análisis, pero debemos prevenirnos todos para evitar complicaciones. Pero los otros son temas de carácter social. Si espaciamos la entrada a los sitios de trabajo, vamos a llevar el transporte masivo a que no sean estos dos picos que todos los días tenemos entre las 6 y 8 de la mañana y las 6 y 8 de la tarde, sino a que se pueda vallificar el uso del transporte masivo. Eso es importantísimo porque, claro, tenemos un evento común todos los días que es el uso del transporte masivo. En Bogotá, por supuesto, en Transmilenio, pero en las demás grandes ciudades tienen la misma circunstancia. Lo otro, evitar o tratar de buscar alternativas para los procesos educativos y laborales. Hemos invitado a implementar el trabajo desde casa. La virtualidad es hoy una realidad en muchísimas organizaciones. ¿Por qué no utilizarla en este momento para evitar presencias innecesarias de las personas en sus puestos de trabajo? Y por último, el tema de las aglomeraciones de personas. Hay una medida muy clara desde el gobierno nacional prohibiendo esta de 500 personas hacia arriba, pero cualquier otro tipo de aglomeración debería ser desestimulada. Reunámonos cuando sea necesario. Cuando no, es mejor evitarlo. La prudencia nos manda a que obremos de esta manera. Podemos hacerlo virtualmente, podemos hacerlo telefónicamente, pero claro, cuando se hace necesario, se hará presencialmente solo en los casos absolutamente que se requieran. La prudencia y la responsabilidad. Doctor Gómez, hoy en Noticias Caracol iniciamos una campaña, distancia social, esa que usted acaba de mencionar. ¿Qué tan importante es un día como hoy, domingo, por ejemplo, quedarse en la casa? No salir a fiestas, a cumpleaños, comidas, incluso ir a misa. Los mismos sacerdotes piden que la Eucaristía se siga hoy por televisión y a propósito, ya que usted lo mencionaba, ¿tienen pensado alguna estrategia para Transmilenio? Es decir, no se puede parar que la gente se suba a este sistema de transporte, pero ¿qué más se puede hacer para prevenir? Estamos trabajando todos los días. Usted hablaba de los ministros religiosos y estamos hablando con ellos, con los del credo católico, con cristianos, con otro tipo de religiones. Mañana mismo a primera hora de la mañana me reúno con una gran cantidad de pastores cristianos que aquí en la ciudad de Bogotá constituyen una referencia muy importante. Vamos a trabajar de la mano de ellas. En transporte masivo Transmilenio estamos haciendo diferentes cosas. Lo primero, estamos lavando de una manera cuasi quirúrgica nuestros buses articulados, nuestros buses sencillos del SITP todos los días al final de la jornada, pero también implementamos unos lavados adicionales en lo que llamamos horas valle. En las horas en que hay menos utilización podemos perfectamente estar haciendo lavados en algunas estaciones de manera aleatoria. Dispusimos de dispensadores de alcohol glicosilado o estos antibacteriales para permitirle a las personas su aseo y también gabinetes portátiles, o sea, lavamanos portátiles en los diferentes puestos de Transmilenio. Lo más importante es lograr que podamos regar la cantidad de personas en nuestras estaciones y esto solo se logra si desde el sistema educativo y desde el sistema laboral y comercial logramos que se espacie la entrada y salida de las personas. Ya están empezando a dar resultados, pero nos falta mucho. Necesitamos más compromiso del empleo formal de Bogotá, que constituye el 40%. Con el informal esto no lo podemos hacer, pero pensamos que el empleo formal, que es el 40%, y las entidades universitarias, educativas, nos pueden ayudar mucho con unos horarios escalonados que nos permitan mejor flujo de la ciudadanía en el transporte masivo.
Pues Alejandro Gómez, secretario de Salud de Bogotá, le agradecemos su tiempo, su explicación, que es muy importante por estos días, porque reiteramos, no queremos generar pánico, pero sí hacer un llamado a la prevención. Tanto en Risaralda, las autoridades de salud encendieron las alarmas ante el primer caso de COVID-19 que llegó al departamento y se registra en Dos Quebradas. Por eso vamos de inmediato con Freddy Gómez. Freddy, ¿qué medidas van a tomar las autoridades? Pues se ha confirmado que es un joven de 21 años que llegó proveniente de Orlando, en los Estados Unidos. Ante esto ha terminado una reunión de las autoridades de salud donde se ha determinado cómo prohibir las reuniones de adultos mayores en el departamento de Risaralda. Igualmente se han suspendido los vuelos desde Miami, los vuelos directos a la ciudad de Pereira. También se está solicitando a las personas que tengan que movilizarse a los edificios públicos a realizar alguna actividad que se abstengan de hacerlo de no ser de manera urgente. La Contraloría del municipio de Pereira está solicitando suspender, por ejemplo, las audiencias, pero la Iglesia Católica también se pronunció en el departamento de Risaralda y le ha solicitado a los sacerdotes cerrar los templos. Como obispo de la diócesis de Pereira, le pido a todos los sacerdotes cerrar los templos a partir de mañana, lunes, a las 6 de la mañana. Porque el Papa nos ha pedido que tomemos todas las precauciones para que se salvaguarde la vida de las personas, de los fieles. Bueno, secretario, ¿qué se va a hacer para conocer si las personas que estaban en el avión con este joven también están infectados, su entorno familiar y su entorno laboral? Freddy, muy buenas tardes. Activamos inmediatamente a través del puesto de mando unificado del departamento con la Dirección Local de Salud de Dos Quebradas, un estudio de campo, que es lo que se debe realizar, y un estudio cronológico en el tiempo. Estamos mirando todos y cada uno de los contactos que ha tenido este paciente que ha salido positivo, tanto los contactos familiares como lo que ha ocurrido en los últimos 4 días que ha estado en nuestra ciudad, el paso por Bogotá e incluso el reporte a las autoridades de la Florida, que es de donde procede el vuelo, para poder revisar con cada uno de los contactos que tuvo, en cómo se encuentra, hacer las muestras, mirar si es sospechoso y hacer la investigación de campo. ¿Medidas en el aeropuerto? Ya es contundente, el señor presidente acaba de cerrar a partir de las 12 de esta noche, del 16 de marzo, todos los vuelos que vengan y las personas que ingresan del exterior no pueden ingresar a nuestro territorio nacional, solamente los nacionales, y tendrán aislamiento preventivo por 14 días. Vamos a reforzar en el aeropuerto, en un trabajo conjunto con la Secretaría Municipal y Sanidad Aeroportuaria, un puesto de control que permita hacer un poco más búsqueda activa frente a las personas que están ingresando, tengan síntomas y acompañarlos en ese aislamiento. Pues mañana en un consejo extraordinario que se va a realizar de salud pública se van a determinar nuevas medidas que se van a tomar en el departamento de Risaralda. En Pereira, en el eje cafetero, Freddy Gómez, Noticias Caracol. Gracias, Freddy. Es el llamado de las autoridades que, entre otras cosas, insisten salir de casa, realizar diligencias sí y solo si es necesario. Vamos ahora a Neiva, donde se registró un nuevo caso de coronavirus. Se trata de una mujer que habría tenido contacto estrecho con las otras 2 pacientes que ya habían sido diagnosticadas con COVID el pasado viernes. Así es, por eso vamos a ir con Belsi Trujillo, que nos cuenta cuál es el estado de todas estas pacientes. Belsi, ¿qué se sabe de ellas? Así es, para el caso del departamento del Huila, según el Ministerio de Salud, ya se han confirmado 3 casos. Nosotros nos encontramos aquí en el Hospital Universitario de la ciudad de Neiva, Hernando Moncaleano Perdomo, en compañía del coordinador de hospitalización, el doctor Leonardo Valero. Doctor Leonardo, ¿qué información tienen ustedes sobre este último caso que confirmó el Ministerio? Solo tenemos el conocimiento del comunicado que expidió el Ministerio de Salud y estamos en espera de la confirmación o no de un caso por parte del hospital a nivel de la Secretaría de Salud Departamental. Por ahora solamente tenemos el comunicado del Ministerio. El comunicado manifiesta que esta persona se encuentra en aislamiento en su casa. ¿Qué significa esa frase? Es muy probable que el paciente lo hayan identificado, hayan considerado que tiene algún factor de riesgo y decidieron por su condición de salud enviarlo a su domicilio hasta la confirmación del caso. Ahora, hablemos de los 2 casos de las hermanas que se encuentran aquí en el Hospital Universitario de Neiva. ¿Quiénes son ellas? ¿De dónde llegó quien habría adquirido el virus? Bueno, como ustedes ya conocen, son 2 pacientes que una de ellas ingresó del extranjero, específicamente de Italia, y luego en contacto con su hermana pues adquirió también la enfermedad. ¿De qué edad son las mujeres? Son 2 pacientes, una de 68 años y otra de 74. ¿Quién llegó de Italia? La paciente de mayor edad,
que afortunadamente las dos se encuentran con una evolución muy satisfactoria. ¿Qué tipo de atención se les brinda a estas dos pacientes que se encuentran aisladas aquí en un punto del Hospital Universitario de Neiva? Como las dos pacientes llegaron sintomáticas respiratorias y tienen factores de riesgo, se decidió dejar en hospitalización, pero ya están evolucionando satisfactoriamente. En algún momento tomaremos la decisión de darle salida y el aislamiento domiciliario hasta terminar el tiempo de la cuarentena. Bueno, se dice que quien llegó procedente de Italia arribó al país el 5 de marzo, llegó a la capital del departamento del Huila el día 6 de marzo y acudió al centro asistencial el día 9 de marzo. Durante ese tiempo, posiblemente estuvo en algunos lugares, tuvo contacto con algunas personas. ¿Cómo es el seguimiento que realiza allí la Secretaría de Salud del departamento para evitar que se siga propagando el virus por la situación ya mencionada? La Secretaría ya tiene definidos los protocolos conforme a los lineamientos del Ministerio, donde están haciendo las visitas correspondientes y la identificación de contactos sospechosos. Hasta el momento ya se tiene completamente identificado, pero es un procedimiento que lo define directamente la Secretaría de Salud. Bueno, hablemos ahora del personal dispuesto en el Hospital Universitario de Neiva para atender pues esta emergencia. ¿Cuántas personas? ¿Cómo se está brindando capacitación al personal? Porque suponemos que llegarán más casos, ¿es así? Como lo han mostrado las imágenes, si ustedes han podido darse cuenta, tenemos dispuesto un personal en la puerta de urgencias que se encarga de filtrar los pacientes que tienen síntomas respiratorios para ser llevado al triage respiratorio que dispusimos, que es un área donde se le va a dar manejo específico, dependiendo... ¿Esa área dónde está ubicada? Esta área está aledaña a la puerta principal del servicio de urgencias. Ya estamos llegando próximos allá, donde tienen todas las condiciones de bioseguridad para atender este tipo de pacientes. Luego de esta atención, dependiendo de la condición del paciente, pues se generará específicamente el manejo respectivo. Dependiendo, si el paciente necesita hospitalización... Si necesita hospitalización, lo llevamos al área específica, pero si no necesita hospitalización, pues lo canalizaremos hacia su domicilio donde tiene que hacer el cuidado respectivo. Es la información, entonces, como lo acaba de manifestar el coordinador de hospitalización del Hospital Universitario de Neiva, el estado de salud de las dos pacientes, de las dos hermanas que dieron positivo para el COVID-19 es estable. Se está a la espera de conocer más detalles de quien resultó ser el tercer positivo para COVID-19 en la capital del departamento del Huila, y por información entregada por el Ministerio de Salud, se dice que se encuentra aislada en su casa y su pronóstico es estable. Desde Neiva, Belsi Trujillo, Noticias Caracol. Vamos a Manizales. Las autoridades de salud confirmaron allí el primer caso de coronavirus que se registra en esa ciudad. Se trata de un turista extranjero de 65 años. José Fernando Berrío, ¿dónde están atendiendo a este paciente? ¿Qué más detalles tiene? Daniela, se prenden las alarmas aquí también en el departamento de Caldas con este primer caso confirmado en la ciudad de Manizales. Esta persona está aislada, está en casa, está recibiendo todas las informaciones por parte de Dirección Territorial de Salud para que pueda manejar este tema de su virus. Preguntamos al alcalde Carlos Mario Marín. Alcalde, usted como director de Asocapitales, como presidente de Asocapitales, tuvo la oportunidad de estar ayer en Presidencia de la República con este primer caso que se presenta aquí. ¿De quién se trata y qué se va a hacer? Al presidente Duque le dijimos ayer los alcaldes de Colombia que necesitamos su apoyo. Para atender esta emergencia necesitamos recursos. En Manizales desde el 5 de marzo activamos todos los protocolos para prepararnos para este momento. La línea 123 para que los ciudadanos llamaran y pudieran tener pedagogía de qué significa el coronavirus. Pero además fuimos la primera ciudad en Colombia en cancelar eventos masivos. Hoy no hubo ciclovía. Así lo hizo Pereira y otras capitales lo están considerando. Cerramos la red de ecoparques y le solicitamos a los ciudadanos un aislamiento voluntario. Este caso puntual que se presenta en nuestra ciudad, desafortunadamente, es un ciudadano de 65 años, extranjero, que se encuentra en buenas condiciones de salud y que por fortuna fue diagnosticado a tiempo. Lo más importante que deben tener las entidades territoriales claro es principalmente el diagnóstico a tiempo, porque va a permanecer 14 días en aislamiento preventivo. La Secretaría de Salud, la Dirección Territorial están trabajando en equipo para que podamos sacar adelante las ciudades de esta crisis sanitaria. Es muy importante finalmente, ciudadanos, llamarlos al autocuidado, el lavarse las manos, el taparse al toser, pero sobre todo saludar y cuidándose también nos va a permitir evitar 1 de cada 2 personas que se pueden enfermar. Alrededor del 60% de ciudadanos en Colombia sí lo van a hacer y la prevención lo es todo.
Muy bien, muchas gracias al señor alcalde. Nos da un diagnóstico total de esta persona entonces que se dice está en buenas condiciones, ciudadano extranjero, llegó con un grupo de turistas y se siguen insistiendo en todas las normas, en todo lo que tiene que ver con el autocuidado, y en próximas horas se determinarán también qué va a pasar con el tema de la educación, la asistencia a clases por parte de estudiantes en esta capital y en el departamento. Información en Manizales, José Fernando Berrío de Serran Noticias Caracol. Gracias, José Fernando, por todo ese reporte. Qué importante es tomar las medidas a tiempo, como lo veíamos en el caso de Manizales. Ahora nos vamos al oriente de Colombia, porque también fue identificado otro caso. El paciente es de Cúcuta, en norte de Santander. Sergio Díaz, ¿qué datos se conoce de este caso? ¿Se sabe cómo adquirió el virus? Juanita, Daniela, buenas tardes. Lo que se ha podido establecer luego de que el Ministerio de Salud confirmara la información es que las autoridades en norte de Santander confirmaron el primer paciente con COVID-19 en el oriente de Colombia. Se trata de una mujer quien se habría contagiado del virus en Asturias, España. Ella llegó hace pocos días a Cúcuta y en este momento ella cumple con todos los protocolos de seguridad y de salubridad que le han dispuesto, permanece en estado de aislamiento. Mientras tanto, las autoridades de norte de Santander activaron todos los protocolos de contención, no solo para atender este caso, sino los familiares y personas cercanas que habrían tenido contacto con ella. Entre tanto, el gobernador de Santander hizo importantes anuncios frente a este caso. El gobernador de norte de Santander primero aseguró que mañana se realizará una reunión con los alcaldes de todos los municipios con el fin de acordar cuáles serán las medidas que se aplicarán para atender estos casos en sus municipios. Lo segundo es que se destinarán 1.000 millones de pesos con el fin de contar con todos los recursos humanos y técnicos para atender no solo este caso, sino otros posibles que pudieran presentarse. Y lo último es que se anunció la suspensión de clases en todos los colegios públicos del departamento. De igual manera, ante la confirmación de este primer caso de COVID-19 en el oriente del país, en Bucaramanga se anunció la suspensión de clases en los 47 colegios que hacen parte de la red pública de la ciudad. La suspensión inicialmente será por mañana, pero mañana se sabrá si esta suspensión continuará toda la semana. Esta es la información por ahora sobre este tema desde el oriente del país. Sergio Díaz, Noticias Caracol.